el dólar, Jairo, para integrar muy los bien, temas. Bien. Otro que estaba inflamado. Escúchame, Jairito, tenía muchas ganas de hablar con vos, con ustedes. Y estuve, la verdad, hoy me levanté a las 7 de la mañana y me puse a ver también un poco de morbo, supongo que muchos lo hicieron. Quería ver qué decían también Majul, Fantino, un montón de gente. ¿Viste? Sí, Que uno claro. va y entra a ver un poco cómo fue todo. Pero la verdad que me quedo con la columna de Pani en La Nación, donde lo que dice básicamente, a ver si está de acuerdo Jairo o si se trata de esto, que me gustaba para hablar con los oyentes, es: la gente se fue a Milei desencantada con la corrupción, con la casta, siempre los mismos, con ese discurso. Y es básicamente ahí donde hizo agua estas últimas semanas, en el tema de corrupción y casta, con los Menem, con todo lo que ya sabemos. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con qué lo que ocurrió el domingo? Y mirá, una diferencia en una elección que, si bien era local, tuvo lectura nacional, de 14 puntos en contra de quien gobierna ahora el país, a manos de su principal fuerza de oposición, puede tener obviamente una cantidad de posibles razones, porque puede ir desde que el costo que tuvo el mandato de bajar la inflación, con el que votaron también a Milei, además de ir contra la casta, sino salir también de la inflación, que fue la herencia más contundente que dejó el gobierno anterior, cerca del 200%. Por supuesto. Que haya un punto donde los costos sociales, el impacto en la vida cotidiana, el hecho de que baje la inflación pero tu ingreso no mejore acorde y te cueste más llegar a fin de mes, puede ser un componente, por ejemplo, de un voto contra el gobierno nacional. Siendo provincia de Buenos Aires también el lugar donde se votó, hay que ver hasta qué punto no pegó el corte muy fuerte de la obra pública, en paralelo a que vos tuviste impacto en los ingresos, por ejemplo, además en los ingresos a los jubilados. Frenar la obra pública en un sector como el Gran Buenos Aires, donde es muy obra pública dependiente en algunos municipios, y al mismo tiempo tener un impacto en la industria, donde te pega la caída del consumo y la apertura de importación que va creciendo de a poco. Bueno, tenés otro componente que también pega en el entramado industrial de Gran Buenos Aires. Entonces yo te voy haciendo listas de problemas económicos ligados o asociados incluso a la baja de la inflación o a la forma de aplicar un modelo económico de esta administración, y tenés razones como para esbozar con el diario del lunes. En paralelo, lo que vos nombrás, en las últimas mediciones que había de confianza del consumidor, de confianza del gobierno de los últimos mes y medio, había caídas muy fuertes, puntos de inflexión que se dieron en simultáneo cuando empezó a conocerse denuncias de presunta corrupción, nada más y nada menos que en el área de manejo de la plata de discapacidad. Entonces, el cóctel, si vos querés, de razones económicas, y en un momento que se rompa una parte de esa validación que vos tenías, yo vengo a romper con la casta, y empieza a haber sospechas de que en realidad una parte de la casta está con vos en el gobierno haciendo negocios ilícitos con la plata de la corrupción en discapacidad que vos viniste a recortar. Bueno, es un cóctel donde uno lo entiende, tiene mucha lógica que una elección provincial, donde además juegan mucho los intendentes del peronismo, tenga el resultado que tuvo, que nadie anticipó. Por otro lado, mostrando otra vez lo difícil que está anticipar el comportamiento de los votantes. Que ello se vaya a repetir en octubre, nadie lo sabe. ¿Puede llegar a mejorar el gobierno? Sí. ¿Puede llegar a empeorar según lo que le pase con la actividad económica y el dólar, Claro, que es el tema en este momento? Y también puede llegar a pasar. Y las alianzas que haga o no, o deje de hacer también, ¿no? Sí, ni hablar. Mirá, te puedo contar lo que está Sí. haciendo ahora el tema. Sí, decime. No, que el tema del dólar lo veníamos hablando. Hay algo que, mirá, acá veo un argentino que me corrió, que escuchó que estamos en Santa Ana, en otra plaza. Nos cruzamos en cámara con un montón, fuera de cámara desde la mañana. Me estoy cruzando con muchos argentinos. Bueno, muchos vienen a hacer una experiencia, a vivir, pero muchos a viajar, ¿no? Y tiene que ver con esos dólares también que habíamos visto. Que cuántos había ido, solo el mes pasado estábamos hablando de 7.000 millones de dólares, no me acuerdo cuánto, Jairo, que es una locura, la verdad. Está buenísimo para poder viajar, pero es insostenible también, no hay dólares. Y todo eso se va a sentir después de octubre, calculo, de una u otra manera. Por eso te quería preguntar también cómo ves el futuro, si es que se puede ver algo. Sí, el poner ahora después de octubre a cualquier análisis
aparece como una especie de ciencia ficción. Animarse a ver qué va a pasar de acá a lo que son casi 48 días de corrido o 36 días hábiles contando hoy, que son los que opera el mercado financiero. Antes era muy fácil decir, no, en octubre las encuestas dicen que va a ganar el gobierno. ¿Y hoy a qué encuestas le crees si las que decían que estaban empate técnico o 5 puntos abajo, en realidad estaban erradas porque perdió por 14? Entonces nadie sabe qué va a pasar en octubre, que el gobierno lo cargó de un relato de yo gano las elecciones y se normalizan las tasas y el dólar se tranquiliza porque entran inversiones en el relato del gobierno. Después de lo que mostraron las encuestas de que no pegan una y es imposible anticipar una derrota del oficialismo por 14 puntos, nadie sabe qué pasa en octubre. Pero octubre queda lejísimo porque hoy hay dos objetivos centrales en la Administración Nacional, que son, uno, ver cómo y en qué valor pueden controlar el dólar. Ayer el dólar subió hasta 1.480, después terminó bajando a 1.425, ahora abrió a la mañana 1.435, en un día donde se hicieron pomada ayer bonos y acciones, el riesgo país pasó los 1.000 puntos y ahora estaba viendo un leve rebote, pero estamos viendo que si vos entrás, mira esto, no lo vas a hacer porque estás en Madrid con otro plan. A la cuenta de Twitter de la agencia de noticias Bloomberg, que es la agencia de noticias financiera por excelencia, son pantallas que miran los tipos que compran y venden acciones en el mundo, lo tienen los ministros, lo tienen los presidentes en su despacho. Hay 4 tweets sobre Argentina. O sea, los tipos que cuentan la información de a dónde poner la plata de los grandes capitales tienen un tweet que dice... Recomendando son, ¿no? Mirá, hasta hace un tiempo podía ser, pero fíjate. Dice... derrota humillante del oficialismo nacional, o sea, de Milei, a la Libertad Avanza. Lo tenés ahí en la pantalla. Al margen de eso, hay otro tag que dice, una nota de opinión que dice, Milei va a tener que salir a buscar alianzas. Después hay otra nota que dice, Morgan Stanley, una semana después de recomendar invertir en Argentina, se desdice y recomienda salir. Excelente. Dice ahora un tuit de la agencia también Bloomberg. O sea, de golpe... Lo que Milei decía, no somos fenómeno barrial, para jactarse del impacto mundial, es cierto, pero todo con mala onda, más con ganas de salir de los inversores que de entrar. Entonces, primera cuestión... Que no es bueno para nadie eso. Pará, y No, Jairo, claro. No, y no te es bueno está para faltando, y te está faltando que nos iban a dar la visa en un año para entrar sin visa a Estados Unidos, perdón, el error se entendió, que ya tiraron para atrás eso también, el waiver. Sí, después lo desmintieron, dicen que es un proceso largo y en todo caso me parece que es más de consumo de este alineamiento de Argentina con Estados Unidos. Más un gesto, ¿no? Claro. Y no es lo que mueve el amperímetro para el sueño de que, comillas, lleguen inversiones al que se suelen atar gobiernos pro mercado como el de Milei, siempre cayendo en el mismo juego. Estoy haciendo todo para que vos traigas la plata. Viene una elección. Uy, votame a mí porque si vienen los otros, el país se va al diablo. No te votan a vos, empezás a tener una corrida. El gobierno se metió en esa, además de por los problemas de mala praxis, de largas advertencias de gente de su palo de no acumular reservas, de tener el dólar artificialmente bajo, Pero vos etcétera. venías diciendo hace bastante también esta cosa de esta especie de trampa discursiva donde vos generás un demonio del otro lado, que es como si yo pierdo, esto que viene es terrible, riesgo Cuca. y después perdés y estás vos mismo avisando que, o sea, ya avisaste que iba a ser terrible. Y es más, en la derrota frente a, encima, las mismas caras de los que se fueron en el 2023, con Sergio Massa en el escenario, con Axel Kicillof en la provincia, con Cristina Kirchner presa, ese mismo día que te ganaron, vos habías dicho kirchnerismo nunca más como eje de tu campaña y ese día ya te habían instalado kirchnerismo más que nunca. O sea, si ese era tu mensaje, que para mí es equivocado porque no podés estar planteando que únicamente el país funciona si estás vos, aun cuando los que estén enfrente hayan gobernado mal. Es hasta tramposo para el inversor, que vos le decís, che, Harry, invertí en Argentina que va a ir bárbaro siempre y cuando me voten a mí. Pero mirá que hay otras fuerzas. Bueno, no voy a traer la Es Jairo- lo mismo que hace el kirchnerismo. No, ni hablar. Jairo, hay algo que me gustaría entender, porque yo no sé cómo se ve de afuera, no sé de periodismo económico, pero Vos estás afuera. Hoy lo escuchaba. Yo estaba, mira, te hago una pregunta que es, nada, sin carozo, ¿no? Ah, Sin carozo. Es pura carne la pregunta. y ahora. Era con carozo la pregunta. Ahora sin dientes. Que es lo siguiente, me tragué el carozo, sí. No. No. Que hay algo de... Hoy lo escuchaba a Axel que habló con Mario O'Donnell. Ujú. Y yo no sé, por supuesto que Axel también
estaba en una seguramente y está en su propio partido, pero él decía que lo llamó 4 veces, ya le pidió a Milei para poder hablar. Hay algo que yo no entiendo, pero en otros países, yo por lo que hablé de los de España, de los de Italia, con todos los quilombos que hay muchísimos, por supuesto, no como en Argentina, pero hay. Para mí el diálogo no se tiene que perder, porque hacer política es negociar, es ver uno con otro, es hablar uno con otro. Los bonaerenses lo votaron a Milei, o lo votaron a Kicillof, o votaron a Cristina, necesitan estar mejor, igual que los de Capital, lo votaron a Macri o no votaron a no sé quién. Digamos, hay algo que el político para mí tiene que hacer, que es que la gente esté mejor, y para eso es muy difícil sin dialogar. Más allá de vos podés tirarte chicanas, pero sentarte a hablar, decir esto hagámoslo así, esto hagámoslo allá. ¿Es posible esto de gobernar sin hablar? Los dos, cuando estaban los kirchneristas, ¿tampoco hablaban con nadie, digamos, la misma vara, nada más que ahora están del otro lado? ¿Cómo es? Mirá, te voy a dar una mirada más larga que yo creo que explica el comportamiento para mí equivocado de Milei. Milei gana la elección con un discurso anticasta, pero sobre todo antisistema, surgido simbólicamente contra lo que Milei llamaba ese trío de la pandemia que te informaba las medidas de restricción, donde se juntaban con nación, Larreta, ciudad Kicillof y provincia. Entonces estaba Alberto, Larreta y Kicillof, en lo que al principio... Que duró un poquito, duró al principio. Al principio duró y tenía 80% de imagen positiva Alberto, porque decían, che, los tres están dejando de lado diferencias políticas y están llevando adelante, no sé, medidas ante una pandemia que nadie conoció. Al principio eso estaba bien valorado. Empezó a pasar el tiempo, empezó a haber hartazgo, empezó a haber comportamientos de interna donde uno le decía la pandemia es porteña, la pandemia me está contagiando la provincia, el otro hacía la fiesta en Olivo, el otro empezó a tener mucho más impacto negativo la pandemia y empezaron a crecer las fuerzas que obviamente se oponían a las restricciones, se oponían a ese tipo de articulación, y lo que yo traduzco viendo la película larga es que buena parte de la oposición al sistema de Milei en general y por el cual queda atado la idea de yo no dialogo con el otro porque es una especie de enemigo que, no sé, empobrece al país, etcétera, etcétera, nace desde ese origen, de decir cualquier tipo de diálogo lo asocio con rosca, con tongo y con lo sucio de la política. Ese origen le ha tenido muchas malas noticias al presidente, porque dentro de su propio gabinete tiene gente que le dice, escúchame, o negociamos o no sacamos ni una ley. Al principio estuvo muy en plan de negociar Milei. Tenía una alianza con los gobernadores, y con gobernadores peronistas, y con gobernadores, obviamente no tiene ningún gobernador propio. Había una búsqueda de sacar leyes a cambio de cosas. Hoy habló en una radio Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, y dijo, a mí me cagaron obras el mismo año de la elección. Me dijeron, votame cosas en el Congreso y después no me mandaban la plata para las obras. Entonces, pusieron gente que habla mal de mí. Lo que dice el día después la situación es, escúchame, ya no es que no hablabas con Kicillof porque era el enano soviético, etcétera, y si lo insultás es imposible sentarte. Empezaste a cortar puentes con todo. Cuando te iba bien en la economía y en la política y eras el outsider que la gente apoyaba y podías hacerte el poderoso que ningunea a todos. Cuando de golpe rompés con los gobernadores, te peleás con tu compañera de fórmula, te peleás con los bancos que eran tus aliados y los perdés, empezás a tener algunos empresarios que te objetan, tampoco hablás con el gobernador de la provincia más grande porque supuestamente es un soviético empobrecedor comunista. Los economistas de tu propio palo. Los economistas de tu propio palo te avisan, siempre lleno de elogios el comentario como para marcar que están de acuerdo, y vos igualmente los agredís. Bueno, tenés un problema donde para vos el diálogo era un costo, un error, algo que no te servía, y ahora lo estás tratando de recomponer, porque mirá, así como están tratando de ver cómo anclan el dólar, están buscando tener autoridad política, porque hoy no se sabe qué es lo que quieren corregir dentro del gobierno. Viste que hay una discusión de qué nos dijeron las urnas. El kirchnerismo dice, te pidieron obra pública, plata para las universidades, plata para la discapacidad, plata para los jubilados, que no maltrates a todos. ¿Y Milei qué dice? Milei dijo, el rumbo es el mismo, tenemos que hacer autocrítica por el manejo político. ¿Qué pasó hasta ahora, ayer, como único anuncio? Hubo un tuit del vocero presidencial, Manuel Adorni, que puso, el presidente de la Nación ordenó armar una mesa política, que integran lo mismo que estaban antes. Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich
el propio Milei y Lo que cambió el es el vocero. mobiliario, no estaba Y el la propio- mesa antes. ¿Quién? No estaba la mesa antes, eso es lo que cambió. Bueno, esa es la chicana que le hizo Ricardo López Murphy, que es otro de los... Me sorprendió ese tuit de López Murphy, bien SCM. López Me Murphy, sorprendió. que es un ex ministro de la Alianza que había pasado a la historia por un recorte universitario y después terminó Perdón, que apoyando... duró en el cargo 15 días. Duró en el cargo 15 días. Después terminó haciendo una elección donde terminó construyendo una fuerza política que lo terminó manteniendo en la política hasta hoy y terminó estando enfrentado ¿Y? con Milei, cuando debería ser el principal tipo que lo apoya porque Debería ser su ministro de Economía. fue lo más parecido a la motosierra que hubo antes de la motosierra. Sí, claro. ¿Y qué dijo López Murphy? López Murphy, que está obviamente en el club de los que vos heriste y hoy ni siquiera ellos te defienden, Ujú. puso, che, la mesa, el manejo político antes. Puso las fotos de Karina, de Milei, de Franco, de Adorni, de Martín Menem. Ahí está, mira. La foto política hoy, lo mismo, pero con una mesa. Con una mesa en el medio. Claro, mi chiste, lo cual me preocupa muchísimo si estoy con el mismo humor que López Murphy. No, quédate tranquilo. Para mí, tenés el mismo humor que el CM de López Murphy, que bien. estuvo muy pillo. Que metió un tuitazo. Estuvo muy bien, un tuitazo. Bueno, Ah, entonces está bien. igualmente, esto va todo minuto a minuto. Cómo se mueva el dólar está linkeado a qué autoridad política pueda reconstruir Milei. Porque el gobierno está viendo dónde estabiliza el dólar. Si toca los 1470, tiene que vender reservas. Porque dijeron que había un techo en Ya una vendió banda. el otro día, semana pasada. Claro, vendió pero no del Banco Central, en esas triquiñuelas previas a hago una cosa pero te digo otra. Pero el Banco Central no usó todavía las reservas que le dio el fondo técnicamente. Entonces, si llega a 1470, las empieza a entregar. ¿Y qué va a hacer todo el mundo? Le va a empezar a sacar el cálculo. ¿Para cuánto tiempo te quedan reservas? Ujú. Si lo deja subir para no Y gastarse reservas, empiezan a decir, che, ¿y hasta dónde llega? Porque es cierto que en algún momento va a llegar un punto donde alguno puede pensar, conviene más vender que seguir comprando. Pero para que ese punto llegue, vos tenés que ver que hay alguien al mando. Entonces, ese gabinete tiene al presidente en control. ¿Pero la hermana- flota o no flota? No, el dólar nunca flotó. Ah, ok. Sí, ni- flota en el sentido de que sube hacia la superficie. Entonces, Sí, sigue Acompaña. subiendo. sí, puede llegar a ser. Lo que digo es, hay una conexión de qué vas a hacer con el gabinete, qué vas a hacer con el poder político, quién manda, vas a entregar algún chivo expiatorio de apellido Menem, vas a traer algún ex gobernador o alguien fuerte de el mundo peronista de las provincias para que te fortalezca el gobierno. ¿Esa persona querrá entrar o le va a pasar como cuando van a buscar un técnico en Boca que te dicen yo no sé, porque no está claro quién maneja el poder ahí? Y de paso meto esa, pero creo que está bien la analogía. No está bien la analogía y está muy claro quién maneja, pero te hago una pregunta. Lo que quería saber es respecto a las acusaciones, a los audios de Karina, que los periodistas no lo pueden pasar, ¿pasó algo? Es decir, el gobierno te dice, che, es un delirio, es una operación, los cuca, pero con algún argumento de, mirá, es cualquier cosa, o está instalado de que ese diálogo existe, esas confesiones están y por más que no se puedan pasar, no entiendo desde el gobierno si te dicen, no, esto es una operación y es todo mentira, mirá, las pruebas son estas, o ¿en qué quedó? El gobierno está dividido también en eso, porque vos tenés mucha gente del gobierno que dice, che, los audios del ex titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, tienen mucho de verdad. Hay que mirar a los Menem y hay que meter mano ahí porque ahí había corrupción en un área delicada como discapacidad. No se puede hacer como que eso no existió y meterlo en la misma bolsa de eventuales audios que no dicen nada pero que trascendieron por ahora de Karina Milei hablando de cómo es el manejo político. El gobierno está también dividido y es parte de la discusión de ahora. Nos hacemos los giles y decimos que eso es parte de una operación venezolano, ruso, iraní, china, o, escucham, hacemos una investigación, ponemos a Lule Menem a disposición de la justicia como una especie de gesto. Se lo pidió hasta Majul ayer. Majul hizo un decálogo No. de qué debería hacer el gobierno. Con mucha valentía Majul, después de que perdió el gobierno haciendo críticas, le dijo, tenés que pedir disculpas a las personas con discapacidad, tenés que hacer obras públicas en ruta, tenés que hacer obras públicas en autopistas, tenés que poner a Lule Menem a disposición de la justicia y tenés que dejar de pelearte con todos. Le dijo Majul en un decálogo al presidente. ¿Lo dijo antes también de la elección o lo dijo después el decálogo del presidente? No, lo dijo ayer en el editorial posterior a la derrota Por del eso. oficialismo. Pero viste que Majul tiene un olfato, ya va viendo lo que se viene y va... Bueno, eso que vos ves ahí en el factor Majul y su reacción, uno lo podría empezar a preguntarse si se va a ver en la justicia. ¿Qué va a pasar hoy cuando se reúna la comisión que investiga el caso Libra?
¿qué va a pasar con las investigaciones del caso corrupción en la Agencia de Discapacidad? Si esas causas se mueven, empezás a ver que la justicia y el poder político olfatean debilidad. Así funciona en Argentina. Igual si fuese un juez corrupto Claro. debería esperar a octubre, ¿no? Debería tener paciencia, juez corrupto. No sé si hace falta decir un juez corrupto. Si es un juez que está habituado a la rosca política, está midiendo la fortaleza de un gobierno, como mide algún que otro periodista, si conviene jugarse, pelearse o no. Cuando vos ves si el otro va a durar 2 años más, va a durar 6. Corrupto y oportunista. Bueno, es Argentina, amigo. Igual, Rosquero no es necesariamente corrupto igual. No, claro. O sea, No. o sí oportunista y quizás éticamente gris, pero no es necesariamente corrupto. Vos puede tener un buen fin. O sea, puede ser intentar rosquero, hacer puede ser justicia rosquero cuando se- político. O sea, no deja de ser un poder político el Poder Judicial. Ah, mirá. el gran punto acá Mirá. es si Sí. mirá si lo Low que fair se llama. mirá si lo que hizo que la gente votara en masa contra el gobierno no fue ni el mal armado político de Karina, sino fue la política económica. En ese punto, ayer hubo una voz Claro. que generó un flor de quilombo en el gobierno. Pero aunque Milei sostiene que eso no es. Bueno, Milei sostiene el rumbo va a seguir, Claro. hay que corregir la El política. comisario, decís, el comisario que dijo la Claro. madre no llega a fin de mes. El candidato de La Libertad Avanza en La Matanza, el ex comisario con nombre de delantero de Ucrania, Maximiliano Bondarenko, va a hacer una nota con Nacho Girón y luego empieza a decir, y sí, bueno, ¿cómo no vamos a perder si mi vieja es jubilada y el día 20 ya no tiene guita? Esto que te voy a poner al aire es ese tramo, pero anoche analizado por Daniel Parisini en el stream para oficial del gobierno, carajo. El gordo Dan. El gordo Dan, hablando mal del candidato de La Libertad Avanza en La Matanza, la interna que había en el Frente de Todos hasta el 2023 es un poroto al lado de lo que empezamos a ver públicamente entre alguien de Santiago Caputo y el candidato que eligió Sebastián Pareja, el que armó la estrategia en la provincia para Karina Milei. Fíjate, mirá, escuchá ese tramo. Todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años. Ahí no están llega a fin de reaccionando, mes, ¿no? El día 15 para ella fin de mes. Bueno, O sea, esto es fuerte para mí, lo que poneme pausa. Esto es lisa y llanamente traición. Sí. Y lo digo, es la soltada de mano más rápida que yo vi en mi vida. 24 horas después, digamos, de que fuiste electo como diputado por La Libertad Avanza, salís a endilgarle la culpa al equipo económico de tu derrota electoral, digamos. Al Esto que equipo estás viendo económico vos, que ya me basta destruyó- con esto que escuchaste. Me importa nada que sea el gordo Dan. ¿Estamos reaccionando a una reacción? Sí, ¿Alguien puede reaccionar a esta reacción nuestra, a la reacción de ellos? y es infinito. Wow, vuelvo loco. Si alguien del equipo de Santiago Caputo o de el mileísmo, porque el gordo Dan es muy cercano al alma de Milei, cuando alguien en el gobierno venga y le diga, che, tal vez no nos votaron porque los jubilados están pagando buena parte del ajuste, si la reacción es Y los jubilados votan. traidor, Sí. hay una parte donde la autocrítica no va a entrar nunca. Porque Claro. lo está diciendo el tipo en una nota aparte donde también eso lo dice muy a la pasada entre una estrategia muy cuadrada dentro de lo que plantea el gobierno. Pero él dice, tal vez nos votaron en contra porque los jubilados no pasan del día 20. cae. Traidor. Hay algo ahí que no sé cómo lo van a resolver desde el gobierno. Sí, Andy. No, primero quiero pedir disculpas